Dice el texto: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia, dice Pablo a Timoteo, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o traza bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en esta casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, que invocan al Señor. Versículo 23. Pero desecha cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad, y escapen de esa manera del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Vamos a orar, hermanos. Queremos acercarnos, Señor, delante de ti, pidiendo que nos ayudes en esta mañana a poder ser siervos del Señor, siervos del Altísimo, instrumentos útiles en manos del Dios Todopoderoso. No queremos ser, Señor, esos instrumentos inútiles, esos vasos que no sirven para nada. Queremos ser siervos que tú puedas usar para tu gloria, empezando desde el pastor hasta el último hermano o hermana. Aún los niños, Señor, quieren servirte para gloria tuya. Permite, Señor, que en esta mañana seas tú hablando a través de mi persona y de mis labios. Úsame, Señor. Tu palabra dice que cuando somos débiles, entonces tú nos fortaleces. Ayúdame. Dame facilidad de palabras, y también oramos, Señor, para que pueda modelar y ser un siervo útil para tu reino y tu gloria. De esta manera, Señor, pedimos, pero también pedimos por mis hermanos, que tú abras su corazón de par en par, para que ellos puedan, Señor, agarrar tu palabra, para que ellos puedan memorizar tu palabra, para que ellos puedan reflexionar con tu palabra y a través de ella, para que ellos puedan, Señor, arrepentirse de sus pecados si es necesario, y poder ser siervos útiles para tu reino, Señor. Que no solo vengan y se sienten, sino sean siervos útiles para gloria tuya. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Bien, hermanos, el título de este sermón es El siervo del Señor. Las razones que vamos a ver más abajo. Entonces el título es El siervo del Señor. ¿Cómo podemos conocer, es la pregunta, a un siervo del Señor? ¿Cómo se puede conocer a un siervo del Señor? Así que el sermón va a tener 3 puntos. Uno puede conocer al siervo del Señor por lo que es un instrumento útil, versículo 20 al 21. Uno puede conocer a un siervo del Señor por lo que es un instrumento útil, versículo 20 y 21. Pero además, ¿cómo más podemos conocer a un siervo del Señor?
por lo que huye y por lo que sigue. Versículo 22. Por lo que huye y por lo que sigue. Versículo 22. Y el tercer punto, ¿cómo más podemos conocer a un siervo de Dios? Por lo que desecha y por lo que persigue. El anterior era sigue, esta es persigue. Versículo 23 al 26. ¿Cómo podemos conocer a un siervo del Señor? Por lo que es un instrumento útil, versículo 20 al 21. Por lo que huye y por lo que sigue, versículo 22. Y el punto 3, por lo que desecha y por lo que persigue, versículo 23. Un hombre, un siervo del Señor, hacía esta oración: Señor, quiero ser usado como un siervo tuyo, para cantar, para tocar, para hablar, para orar. Quiero ser un siervo tuyo. Quiero ser visto por los demás como siervo tuyo. Quiero cantar, quiero orar, quiero hablar tu evangelio para ti, para tu gloria. ¿Cuánto anhela mi alma sentir eso? Dice este hombre. ¿Cuánto anhela mi alma el toque de hablar del evangelio del Señor? Ser usado por ti como un siervo. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo, decía este hombre. Mi pregunta, hermanos, en esta mañana es: ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Quieres ser un siervo del Señor? ¿Usado por el Señor para gloria suya? Si es así, este sermón es para ti. Pero la pregunta es: ¿eres un instrumento útil? ¿Huyes y sigues? ¿Desechas y persigues? Veamos el primer punto. Por un siervo del Señor se lo conoce por lo que es un instrumento útil. Versículo 20 y 21. Vayamos a 2 Timoteo 20, 21. Capítulo 2, versículo 20 y 21. Dice el texto: pero en una casa grande no solamente hay instrumentos o utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Ahora miren, cómo un siervo del Señor es un instrumento útil, como un utensilio. Esta es la quinta analogía que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: en una casa grande, y esa casa grande, hermanos, es la iglesia. En una casa grande, la iglesia, hay instrumentos viles, instrumentos que no son viles, son honrosos. En la iglesia de Dios hay ese tipo de personas, creyentes que realmente son usados por Dios, siervos que realmente son instrumentos útiles para el Señor, y otros que no son siervos, que simplemente vienen y se sientan y se van y nada más. Y está haciendo la comparación como en una casa. Todos nosotros tenemos en casa quizá un vaso, un plato, un instrumento que nos es útil. Para algunos de nosotros quizá la taza, porque servimos ahí o tomamos el café. Ese instrumento es útil para nosotros. Para las hermanas quizá algunos utensilios de ollas, peroles y demás, sartenes. Y lo que Pablo está haciendo es haciendo una comparación con esos utensilios útiles que sirven. ¿Recuerdan con qué había hecho la comparación? Como buen soldado, como buen atleta. ¿Recuerdan esa parte? Como buen obrero. Y ahora dice como un buen utensilio útil, un buen vaso útil para el Señor, de oro puro, de plata, no de barro, no de madera, no de hojarasca. Un vaso que puede ser usado para la gloria de Dios. ¿Y cómo sabemos que Pablo dice que en esa casa grande es la iglesia de Dios? Por el contexto. Si me acompañan a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Ya hemos enseñado este sermón de 1 Timoteo 3, versículo 14. Sin embargo, no está de más. Cuando Pablo dice en una casa grande, hace referencia a la iglesia de Dios, a nuestra iglesia y a la iglesia en ese tiempo. 1 Timoteo 3, 14 y 15 dice: esto te escribo,
aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte, ¿en dónde? En la casa de Dios, en la casa grande de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando estés en la casa de Dios, dice Pablo, sé un utensilio útil. Sirve para la gloria de Dios. ¿Qué clase de utensilios somos, hermanos? Servimos en la iglesia, estamos para la gloria de Dios. Somos un vaso, un sartén que usamos para la gloria de Dios. ¿Qué clase de utensilios somos? ¿Útiles o inútiles? Estos utensilios honrosos representan a los creyentes, dice un pastor, fieles y útiles para el Señor. Son los buenos soldados, los buenos atletas, los buenos labradores, esforzados. Del versículo 3 al 6. En contraste, los utensilios viles son los malos soldados, cobardes, atletas perezosos, los labradores flojos, los creyentes que no sirven al Señor. Miren 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11. Este lenguaje de Pablo es bastante conocido. Utensilio útil, utensilio que sirve. 2 Timoteo 4, 11. Dice el apóstol Pablo en el 2 Timoteo 4, 11. Solo Lucas está conmigo, dice 2 Timoteo 4, 11. Toma a Marcos y tráelo contigo. ¿Cuál es la razón? Porque me es útil. ¿Para qué? Para el ministerio. Marcos era un instrumento útil para el ministerio. Claro que al final o a un principio Marcos había discutido, había peleado con el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero ya después él mismo se había encaminado en el Señor y en el Evangelio. Y ahora dice el apóstol Pablo, Marcos me es un instrumento útil, necesario para el ministerio. Tráelo contigo, lo necesito. Y a Pablo le gusta tomar ejemplos de la casa grande, de la vida real. ¿Qué clase de instrumentos somos? ¿Qué clase de vasos, de sartenes somos, hermanos? Fíjate el versículo 21. Versículo 21, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 21. Mira lo que dice. En una casa grande, dice el 20, no solamente hay instrumentos de oro y de plata, sino también de barro, de madera, ¿verdad? Pero el versículo 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será que instrumento de honra, útil, un utensilio útil. La condición, hermanos, es si alguno se limpia, si alguno se aparta, si alguno se separa del pecado y de todo lo que los herejes en ese tiempo estaban diciendo. Será un instrumento útil para honra y gloria de Dios. Hermano, hermana, ¿quieres ser un instrumento útil para Dios? Debes separarte del mundo, debes limpiarte del mundo, debes consagrarte al Señor. Basta de coquetear con el pecado. Vuelvo a preguntar, ¿quieres ser útil para el Señor? Sepárate, límpiate del pecado, santifícate y serás útil para el Señor. Pero no solo eso, también tienes que estar dispuesto para toda buena obra. Versículo 21, fíjate al final. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra y gloria de Dios, podemos añadir. Pero es necesario que se santifique, se separe, se aparte, y entonces será útil al Señor. Pero además dice, y dispuesto. No basta con separarte y apartarte, tienes que estar dispuesto a trabajar en la obra del Señor. Cuando se te dice, hermano, ven temprano para limpiar la iglesia, para ayudar en esto o en aquello, debes estar dispuesto para la obra del Señor, para la gloria de Dios. No basta solo con separarte. Es una oración condicional, no olvides.
Limpiar quiere decir estar limpio completamente, purgar totalmente. ¿Quieres que el amo, el Señor de esta casa, Jesucristo, te use? Debes separarte del pecado, debes limpiarte del pecado, pero además debes estar dispuesto a trabajar en la obra del Señor. Hechos capítulo 9 versículo 15. Es un lenguaje que Pablo ha usado bastante. Hechos 9:15. Pablo le dice a Timoteo: ¿quieres ser usado por Dios? Sepárate, santifícate, apártate, límpiate de esos pecados. Pero también tienes que estar dispuesto a trabajar en la obra, en lo que sea, en lo que puedas hacer. No necesitas ser pastor para eso. En tu trabajo, en donde estés, ¿quieres ser un instrumento útil? Sepárate, santifícate, prepárate, pero también tienes que estar dispuesto a hacer la obra del Señor. Hechos 9:15. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. ¿Quién era este instrumento escogido? Pablo. Y miren el resultado, hermanos. La carta que estamos estudiando es el resultado del apóstol Pablo, que había sido separado, apartado, instrumento útil. Y además había estado dispuesto. Ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento habían utensilios en el tabernáculo y también en el templo, que eran usados ¿para qué? Para el servicio en el tabernáculo y en el templo. Y esos utensilios eran separados solamente para ese oficio. No eran mezclados, o no eran mezclados con quizá para que alguien más tome un té o algo así. De la misma manera, hermanos, el creyente verdadero debe separarse, santificarse para el Señor, si es que quiere ser usado por el Señor. El creyente está santificado, apartado en dos formas. Negativamente está apartado del pecado, positivamente está apartado para Dios y para su justicia. Eso es lo que hacían en el templo. 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Necesariamente la condición es que te apartes, que te separes. 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice, hermanos? Santificación. ¿Qué quiere decir santificación? Apartar. ¿Quieres ser un instrumento útil para el Señor? Debes apartarte, consagrarte, y entonces serás útil para el Señor. Romanos 6:19. Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, dice el apóstol Pablo, para santificación presentad vuestros miembros para servicio de la justicia. Apártense, y entonces serán siervos útiles para el Señor. Mientras tanto no vas a poder ser un siervo útil. Mientras tanto serás un siervo inútil, que no traza bien la palabra de Dios. Debes apartarte del pecado y limpiarte para el Señor. Mira Isaías 52:11. Isaías 52:11. Isaías capítulo 52 versículo 11. Dos imperativos interesantes en Isaías 52:11. Dice el texto: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová.
¿Quieres ser un instrumento útil para el Señor? Debes apartarte, santificarte, separarte y estar dispuesto de corazón para trabajar en el reino de Dios. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 5:11. 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Más bien os escribo. Escuchen bien esto, hermanos. Que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni comáis. ¿Qué les parece ese texto? Aquel que se llama hermano, pero es un avaro, un idólatra, un maldiciente, un borracho, un ladrón, con el tal ni siquiera coman, apártense, porque lo único que va a hacer a sus vidas es influenciar para mal. En alguna ocasión, algunos hermanos me preguntan, ¿y qué hago con mis amigos en el pasado? Muchas veces, hermanos, vamos a dejar de tener una comunión aún con esos amigos, porque lo único que hacen es contaminar nuestra alma. Y para limpiarnos verdaderamente, santificarnos verdaderamente, vamos a tener que apartarnos de esos amigos que lo único que hacen es influenciarnos para el mal. Pero es peor, hermanos, cuando acá en la iglesia algunos llamándose hermanos son ávaros, idólatras, son maldicientes, borrachos, ladrones. Con los tales ni siquiera hay que comer, dice. Porque no se apartan para ser instrumento útil para el Señor. Y un siervo de Dios, un siervo del Señor no puede hacer aquello. Y no solamente el siervo del Señor, hermanos, es el pastor. El siervo del Señor también eres tú. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta y es señalado, no os juntéis más con él, para que se avergüence y se arrepienta. Segunda Tesalonicenses 3:14. ¿Quieres ser usado por Dios? Debes apartarte, santificarte y estar dispuesto para hacer la obra de Dios. ¿Cuál es tu máximo anhelo, hermano, hermana? ¿Es ser usado por Dios como un instrumento útil, santo, separado, apartado para el Señor? Todo creyente, hermano, desde el más pequeño, desde el que está ahí atrás, desde el más pequeño hasta el mayor, hasta el más grande, debe tener un anhelo ferviente de ser un instrumento útil para el Señor. Debe anhelar ser útil para el Señor. Y no necesita para eso ser pastor. Ahí donde estás, en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad, lo que tú hagas debe ser un instrumento útil. Y debes anhelar ser aquello si hasta ahora no lo has sido. Desde el más pequeño hasta el más grande, debes orar al Señor: Señor, hazme un instrumento útil para tu gloria. Si ese no es tu deseo, si ese no es tu anhelo, si tu anhelo más bien es enriquecerte más y más en esta tierra, hay un problema en tu corazón y no eres un siervo del Señor. Si no hay esa pasión, ese deseo, ese anhelo de querer ser un instrumento útil para el Señor, un siervo útil para el Señor, hay un problema en tu corazón. Debes examinar, como habíamos cantado el último himno, tu vida. Y ver si en tu corazón hay camino de perversidad. Ver si realmente eres creyente, ver si realmente eres un siervo del Señor, ver si realmente has entendido el Evangelio, ver realmente si te has limpiado de tu vana manera de vivir. Porque puedes estar engañado. Porque los siervos del Señor luchamos con el pecado todos los días. Nos limpiamos, nos apartamos, nos santificamos y estamos dispuestos para trabajar en el reino de Dios. Y nuestro anhelo ferviente es ser un instrumento útil para el Señor. Al siervo de Dios se lo conoce porque quiere, anhela ser un instrumento útil para el Señor. ¿Ese es tu anhelo, hermano, hermana? No importa cuántos años tengas, 10, 12, 15, 20, 30, 40
o 70 u 80. A la edad que tengas, debes ser un instrumento útil para el Señor. Pero además, el primer punto, al siervo del Señor se le conoce porque es un instrumento útil para el Señor. Nuestro segundo punto, al siervo del Señor se lo conoce por lo que huye y por lo que sigue. Versículo 22. Por lo que huye y por lo que sigue. Primero, porque es un instrumento útil para el Señor. Segundo, por lo que huye y por lo que sigue. Versículo 22. Huye, dice el apóstol Pablo a Timoteo, también de las pasiones juveniles. Al siervo del Señor se lo conoce por lo que huye y por lo que sigue. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Veamos el primero. Al siervo del Señor se lo conoce por lo que huye. Este verbo huir es desaparecer rápidamente, es escapar. Escapar rápidamente. Es un verbo en tiempo presente en modo imperativo. Y para los que quizá alguna vez no han escuchado este modo imperativo, es una orden, un mandato. El siervo del Señor huye por orden del general, en este caso de Cristo. Esta palabra griega, fugo, da la idea de escapar rápidamente, como aquel animal que está siendo atrapado quizá por un león. Y cuando ve a ese león, lo que el animal hace es corre inmediatamente. Cuando está siendo atacado por una fiera, la misma idea. Un siervo del Señor hace eso en el momento en que está siendo atacado por algún pecado. Huye, desaparece, se esconde, corre, escapa de la muerte. Esa es la idea de esa palabra griega. Huye porque sabe que si no va a huir, va a morir. Escoge huir antes que morir. ¿Qué haces tú como siervo del Señor cuando delante de ti hay pecado? ¿Huyes así como José? ¿Escapas así como José? ¿O más bien quieres enfrentar ese pecado? Mira lo que hace un siervo del Señor. No dice enfrenta el pecado. ¿Qué dice? Huye. Un siervo del Señor huye del pecado. Escapa del pecado. Porque se trata de vida o muerte. Y es interesante, hermanos, la idea es continuamente vas a estar huyendo. Porque continuamente el pecado se nos va a estar presentando. Huye toda su vida hasta que vayamos al cielo o el Señor venga por nosotros. Esta palabra huir se puede traducir también como fugitivo. Entonces nosotros somos fugitivos del pecado, ¿no? Somos fugitivos del pecado. Estamos huyendo continuamente del pecado. Ahora, ¿de qué tiene que huir el siervo del Señor? De varias cosas. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. 1 Corintios 6, 18. ¿De qué debe huir? De la fornicación. El siervo del Señor debe huir de la idolatría. 1 Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. El siervo del Señor debe huir del amor al dinero, porque los que quieren enriquecerse caerán en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 adelante. El siervo del Señor huye de falsificar la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Vayamos a ese texto.
Segunda Corintios capítulo 2, versículo 17. Al siervo del Señor se lo conoce porque es un instrumento útil, pero además al siervo del Señor se lo conoce porque huye, pero además sigue. ¿Huye de qué cosas? Ya hemos visto, pero también huye de la falsificación de la palabra de Dios. Segunda Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pero además el siervo del Señor huye del orgullo, del poder, de la ambición, de los celos, de la envidia, de un espíritu hipercrítico. Ese es el siervo del Señor. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de escapar, de huir? ¿Cuál creen que es la mejor forma de escapar y de huir? ¿Saben cuál es la mejor forma? Es seguir. No basta con huir, sino tienes que seguir. El siervo del Señor no solo huye, sino sigue. ¿Quieres huir realmente? Debes seguir lo que hemos visto. ¿Seguir qué? La justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Veamos ese verbo, seguir. Otra vez, un verbo imperativo. Sigue, la idea es esforzarse por hacer algo. Un mandato que el Señor nos da. No solamente debes huir, sino debes seguir. Vivir constantemente siguiendo la justicia, la fe, el amor. Este verbo es contrario al verbo que hemos visto anteriormente, huir. Es correr detrás de la paz, la justicia, el amor, etc. Veamos el primero, la justicia. Debo seguir, no solamente debo huir, debo seguir la justicia. ¿Y qué es la justicia? Se refiere, hermanos, al comportamiento correcto hacia Dios y hacia el hombre. ¿Qué es la justicia? El hombre, el siervo de Dios, sigue a Dios en primer lugar para servir al hombre en segundo lugar. Mira lo que dice este texto. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, este morará en tu monte. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él, Dios, ama al que hace justicia. Este texto es más conocido, Mateo 5:6. Si quieres ir allá, Mateo capítulo 5, versículo 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? De justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados son aquellos que tienen sed de justicia. El siervo del Señor persigue la justicia, la relación íntima con Dios para servir a su prójimo en la iglesia. Juan 3:10, primera de Juan 3:10. Dice el texto, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de quién, de Dios. Si no haces justicia, no eres de Dios. El Señor permite que un siervo de Él predique justicia, pero cuando Él mismo ha sido anteriormente justificado. ¿Recuerdas este pasaje? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, ¿qué?
La justicia de Dios se reveló por fe y para fe. Como está escrito, ¿quién va a vivir? El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El siervo del Señor, hermanos, vive o persigue o sigue la justicia, pero además también sigue la fe. ¿Qué es la fe? La confianza en Dios, muy bien. La confianza en Dios, una confianza plena en Dios, leal en Dios, absoluta en Dios, en su palabra, en sus promesas, en su poder, en su plan, en su provisión, en todo lo que Dios nos da. El siervo de Dios vive por fe y para fe. Por eso fue justificado. Por eso busca la justicia. En términos prácticos, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué pasa cuando perdemos nuestro trabajo o nos falta dinero? Hoy hablaba con alguien antes del culto y le decía que por qué estaba afligido. Y él me dijo, por esto. ¿Qué quiere decir eso? Por el dinero, por la plata. Pero el siervo de Dios vive por fe y para fe. Ahora, ¿eso quiere decir que no vamos a trabajar? Por supuesto que no. Vamos a trabajar. Pero no vamos a caer en ansiedad ni en depresión por aquello. Un pastor que ustedes lo conocen muy bien dio una ilustración interesante. Dice a una mujer le preguntaron, si en la Biblia dijera que te des de cabeza contra la pared, ¿lo harías? Le preguntaron a esta mujer, unos ateos. La mujer le dijo, sí, porque mi responsabilidad está en darme con la pared y la responsabilidad de Dios está en abrir un hueco para que yo pase por ese hueco. ¿Recuerdan ese versículo que dice sin fe? Fuerte, hermano, sin fe. El siervo de Dios vive por fe y para fe. Ahora, ¿eso quiere decir nuevamente que no vamos a trabajar? No. Vamos a trabajar. Y lo vamos a hacer como para el Señor. Pero vamos a confiar aún en nuestro trabajo, en el Señor. Así que la fe, ¿por qué viene? Por el oír. Y el oír, por la palabra de Dios. ¿Sí? Así que el siervo de Dios sigue la justicia, sigue la fe, y luego dice, el amor. Ese amor ágape, sin condiciones. Ese amor sacrificial. Ese amor que es para Dios y para los creyentes. ¿Recuerdas ese texto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y de igual manera amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Cuál es? Amor. Mas el fruto del Espíritu Santo es interesante, ¿verdad? El primer fruto del Espíritu Santo es amor para con Dios y para con mi prójimo, especialmente en la iglesia. Luego viene gozo, luego viene paz, paciencia y demás. El siervo del Señor persigue el amor. Un amor que no es solamente emocional, un amor que está en la gracia y está en la verdad. Un amor que no solamente tiene que ver con las emociones y nada más. Es un amor que piensa, un amor que realmente entiende la gracia y la verdad. No es un amor emotivo simplemente que se separa de la razón. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando nos amamos
unos a otros. Primera de Juan 5 del 1 en adelante. No solamente seguimos la justicia, no solamente la fe y no solamente el amor. Además, el siervo del Señor sigue la paz. Contribuye con la edificación mutua, esa es la idea. La serenidad. La serenidad. Hebreos 12:14. Vayamos allá, Hebreos 12:14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice con un verbo imperativo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primera Pedro 3:11. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Romanos 14:18. Así que sigamos, dice el texto, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El siervo del Señor no solamente huye, sino que además sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. ¿Con quiénes? Volvamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. El siervo del Señor no solamente huye de las pasiones juveniles. Y por si acaso, hermanos, esas pasiones juveniles no solamente hacen referencia a los jóvenes, a los adolescentes. La idea de ese texto es a todos, no importa cuántos años tengamos. ¿Sí? Versículo 22. Sigue, dice, la justicia. Sigue después la fe. Sigue el amor. Sigue la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Quiénes son esos? La iglesia, hermanos. La iglesia. Con los que de corazón limpio invocan al Señor, adoran al Señor, buscan al Señor, anhelan servir al Señor, anhelan ser siervos del Señor. He ahí, hermanos, con tanta insistencia que les digo, como familia en la fe debemos tener comunión los unos con los otros, debemos ir y tener compartimiento los unos con los otros. No basta, hermanos, con solamente reunirnos hoy. Por eso que insisto tanto que al momento que vayamos a almorzar puedan acompañarnos por lo menos una vez, porque ahí es donde nos conocemos. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si solo vienes aquí a la iglesia y te vas inmediatamente, no me vas a conocer cuando yo me enojo, o cuando un hermano se enoja o una hermana. No vas a ver mi pecado, no vas a ver ni siquiera quizá algún defecto que hay en nosotros como iglesia. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Escucha esto: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llamados a invocar en el nombre de Cristo. ¿Quieres huir del pecado? Debes seguir a la iglesia, porque en la iglesia es que vas a aprender de la justicia, del amor, de la paz, de la fe, etcétera. La traducción quizá más literal sería: en asociación con aquellos que invocan al Señor con corazones puros y rectos, con los creyentes de la iglesia. Una traducción literal. Entonces, hermanos, al siervo del Señor se lo conoce por lo que es un instrumento útil,
Al siervo del Señor se lo conoce porque huye y porque sigue. Y nuestro tercer punto, ya para finalizar, al siervo del Señor se lo conoce porque desecha y persigue. Mira el versículo 23, lo vamos a hacer brevemente. Versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrarán contiendas. Este verbo desecha es el tercer imperativo que aparece en el pasaje. El siervo del Señor debe desechar las palabras necias, las palabras insensatas, las palabras que traen contienda. Y el apóstol Pablo habló mucho de esto en el versículo 14, en el versículo 16 y 17 de este mismo capítulo. Palabras huecas, vacías, sin sentido. Estas palabras necias se puede traducir como palabras torpes, palabras estúpidas, palabras tontas. El siervo del Señor debe desechar esas palabras insensatas, ignorantes, puedes traducir esa palabra. El siervo del Señor no está con eso, no tiene relación con aquello, no le gusta la controversia, no está peleando por Facebook, por cualquier plataforma, de cuestiones triviales, de cuestiones que no valen la pena, que no sea por el Evangelio. ¿Cuál es la razón? Versículo 24. ¿Cuál es la razón que no pelee por cosas triviales que no valgan la pena? Versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Esa palabra siervo es la palabra griega doulos, esclavo. Y nosotros, hermanos, somos esclavos de Cristo por voluntad propia. Nadie te dijo que te vuelvas esclavo de Él. Tú, por tu propia voluntad, te has hecho esclavo de Cristo, esclavo voluntario. Y el siervo del Señor no es contencioso. No le gusta la pelea. El apóstol Pablo usa bastante esta palabra siervo, doulos, esclavo. ¿Sabías eso? Eres un esclavo de Dios, de Cristo. Romanos 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Filipenses 1, Pablo y Timoteo, siervos, esclavos de Jesucristo. Tito 1, Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol de Él. El siervo del Señor no es contencioso. Antes bien, dice que el siervo del Señor, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos y apreciados por vosotros. Eso hace el siervo del Señor. Y este ejemplo el apóstol Pablo, ¿de dónde lo toma? De Isaías 53, ¿verdad? He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la cañada de cascada, ni apagará el pálito que humedece. Por medio de la verdad traerá justicia. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Ya conoces este texto bastante bien. El siervo del Señor es amable para con todos. Pero además el siervo del Señor es apto para enseñar. La idea es un maestro hábil que nos hace entender la palabra de Dios. La palabra griega es didáskalos, que es hábil para enseñar. Pero además el siervo del Señor dice que es manso. Esto quiere decir dócil. Manso no quiere decir menso, hermanos.
El siervo del Señor no es menso, es manso, es dócil. Pero tampoco el siervo del Señor quiere decir que es de carácter, quizá que no tome decisiones exactas o fuertes. El siervo del Señor debe ser manso, pero también debe tener carácter para poder llevar la iglesia de Dios adelante. Pero lo debe hacer con mansedumbre, mirando hacia sí mismo primero. Hermanos, Gálatas capítulo 5, vayamos allá. Gálatas capítulo 6, Gálatas 6. Lo opuesto a mansedumbre sería altivo, altanero, agresivo. Gálatas capítulo 6. Hermanos, el siervo del Señor dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y es interesante esa palabra, ese verbo, restaurarle. Ahí no dice hundirle. A veces cuando vemos a nuestro hermano en pecado, lo que hacemos es hundirlo. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas. ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, se ha hecho este trabajo? Nos hemos sentado semana tras semana, y muchos de los que están aquí, hermanos, ha costado años que estén acá, y con esperanza en el Señor, y con algunos con desesperanza también, y todavía algunos siguen formándose. Los hemos restaurado, considerándonos a nosotros mismos, y es lo mismo, hermanos, que se llama hacer a los demás. A los nuevos que vienen, ustedes deben considerar restaurar sus vidas, ayudar. Por eso es que cuando alguien viene, hermanos, a la iglesia, normalmente les digo: acompañen a los nuevos, siéntense con ellos, búsquenlos. Lo que hemos hecho con ustedes, lo mismo hay que hacer con los demás. Hemos sido pacientes esperando que el Señor pueda trabajar en sus vidas. Es verdad que algunos quizá nos sacan de las casillas, como se dice vulgarmente, ¿no? Y como una vez les dije, a veces me da ganas de decir: bueno, ya, vete nomás a otra iglesia. Pero no se trata de eso. Al final, el siervo del Señor corrige con mansedumbre. Y eso espero, hermanos, también de ustedes. Con humildad, considerándose cada uno, no como superior. Y gracias a Dios, quizá nuestra iglesia está creciendo por el fruto de eso. Por eso a veces les digo: inviten, si es posible, a uno nuevo un plato de comida. Agárrenlo, porque quizá eso va a hacer que la iglesia siga creciendo. Invierte tu tiempo, tu dinero, lo que tú tienes en ese nuevo. Quizá el Señor le dé arrepentimiento y pueda llegar y ser soltado del lazo del diablo, como dice el versículo 25 y 26. Esa persona escape del lazo del diablo, en que está cautivo a la voluntad de Él. Y Dios quiere, hermanos, que ese que está capturado por el pecado, por Satanás, por su carne, pueda ser librado por el Evangelio de Cristo. Y quizá Dios le dé arrepentimiento, cambio de dirección, metanoia, y quiera Dios ayudarnos en esto. El siervo del Señor, entonces, hermanos, se lo conoce porque es útil, un instrumento útil. Pero además al siervo del Señor se lo conoce por lo que huye y por lo que sigue. Pero también al siervo del Señor se lo conoce por lo que desecha y por lo que persigue. Que el Señor, hermanos, ponga en nuestro corazón el anhelo de ser siervos para honra suya. Oremos. Queremos acercarnos, Señor,
recordando las palabras de aquel siervo tuyo que decía: Señor, úsame para cantar, para hablar, para orar. Señor, úsame para mostrar el evangelio a otras personas. Señor, úsame para infundir aliento a otras personas. Señor, úsame para animar a otras personas. Señor, úsame para ser siervo tuyo. Este es mi deseo, mi anhelo. Señor, úsame para ser un instrumento útil para tu reino. Señor, úsame para huir del pecado, pero también para seguir la paz, para seguir, Señor, la fe, el amor, la justicia, con los que de corazón limpio invocan tu nombre. Señor, ayúdame a desechar las vanas palabrerías, pero también ayúdame a perseguir ser un siervo útil para tu obra, Señor, que con mansedumbre corrija a los que se están equivocando, pero también con firmeza pueda exhortarlos. En Cristo Jesús te pido esto. Amén.